Uno de los galanes más queridos, el eterno villano y protagonista de decenas de telenovelas, César Évora, sorprendió a todos con una decisión que nadie esperaba. Después de décadas conquistando corazones en la pantalla, hoy su nombre resuena por una noticia devastadora: el actor habría decidido retirarse de la televisión para siempre. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta drástica decisión? ¿Problemas de salud, conflictos con las televisoras o un adiós definitivo a la fama? Todo comenzó con un murmullo. En los pasillos de Televisa se hablaba de algo imposible de creer: César Évora había decidido retirarse de la televisión. Un actor que había entregado más de 3 décadas a las telenovelas, de pronto, daba un paso al costado. Al inicio, muchos pensaron que se trataba de una exageración, un simple comentario de pasillo que se inflaba con el paso de los días. Pero la noticia empezó a repetirse en distintas áreas: en maquillaje, en los foros de grabación, incluso en las oficinas de producción. La voz corría como fuego en pólvora, y lo que parecía imposible empezaba a sonar como una realidad inminente. Los técnicos que lo habían visto trabajar durante años aseguraban que Évora ya no se mostraba entusiasmado con los proyectos recientes. Algunos maquillistas comentaban que llegaba serio, reservado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Los productores, por su parte, guardaban silencio, alimentando la sospecha de que algo grande estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que el hombre que había sido galán eterno, villano temido, padre protector y antagonista inolvidable, pudiera alejarse así, sin un anuncio, sin un homenaje, sin una despedida pública? La incredulidad reinaba. Cuando el rumor llegó a oídos del público, la reacción fue inmediata. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes desesperados: no puede ser, él es la esencia de nuestras novelas, César Évora no se retira, él es eterno. Las páginas de fans compartían escenas emblemáticas de Abrázame muy fuerte, La madrastra o Mundo de fieras, como si quisieran aferrarse a la esperanza de que todo fuera una mentira. Pero junto al dolor, llegaron también las especulaciones. Algunos aseguraban que Évora estaba cansado de interpretar papeles repetitivos, siempre bajo la misma fórmula melodramática que lo había hecho famoso. Otros decían que los conflictos eran con la nueva generación de productores, quienes buscaban imponer estilos modernos, alejados del melodrama clásico. Para muchos, esas diferencias habrían llevado al actor a decir: hasta aquí llego. Y aunque nada estaba confirmado, la ausencia de un desmentido oficial lo decía todo. El rumor ya era demasiado grande para ser ignorado: el retiro de Évora parecía inevitable. En cuestión de días, la noticia pasó de ser un chisme de pasillo a convertirse en un escándalo mediático. Televisa, la cuna de sus grandes éxitos, no daba declaraciones, y el silencio solo encendía más el fuego de la controversia. Nadie sabía con certeza si César Évora había decidido cerrar su carrera o si todo era una estrategia mediática. Lo único seguro era que algo se había quebrado en el mundo de las telenovelas, y nada volvería a ser igual. Pronto comenzaron a filtrarse versiones más fuertes. Amigos cercanos aseguraban que Évora estaba desencantado de las nuevas telenovelas, que ya no tenían la esencia de aquellas historias que lo consagraron. El melodrama clásico, con sus grandes pasiones y villanos inolvidables, había sido reemplazado por producciones rápidas, hechas para seguir tendencias y complacer a una audiencia de redes sociales. Para César, aquello era una traición al género que lo había convertido en una leyenda. Ya nada es como antes, contaban que decía en conversaciones privadas. Los guiones le parecían superficiales, los personajes reciclados y los proyectos carecían de esa fuerza dramática que lo inspiraba a darlo todo frente a las cámaras. Esa decepción, según sus allegados, fue una de las principales razones por las que decidió poner punto final a su carrera televisiva. Pero no era la única. Había algo mucho más profundo: el sacrificio de su vida familiar. Durante décadas, César Évora vivió bajo horarios extenuantes, jornadas de grabación que podían extenderse hasta altas horas de la madrugada. Su esposa y sus hijos lo acompañaron con paciencia, pero el actor siempre sintió que les debía tiempo, momentos y recuerdos que nunca podría recuperar. A sus más de 60 años, la balanza de prioridades cambió. Ya no le interesaba la fama ni la popularidad, sino la tranquilidad de compartir una cena en casa, un viaje en familia o simplemente un día sin cámaras ni reflectores. Sentía que había dado suficiente, que había dejado huella en la televisión y que era el momento de dedicarse a lo que realmente importaba. La prensa, sin embargo, nunca se conforma con explicaciones sencillas. Rápidamente comenzaron a circular teorías más oscuras. ¿Y si todo se debía a problemas de salud? Su voz profunda, esa que lo había distinguido entre miles de actores, se escuchaba diferente en sus últimas entrevistas. Algunos notaban un ligero cansancio en su mirada,
una pérdida de energía que no pasaba desapercibida. Aunque Évora jamás confirmó nada, la sospecha quedó instalada. Los tabloides publicaban titulares alarmistas, insinuando que el actor enfrentaba una enfermedad secreta. Otros medios, más cautelosos, hablaban de un retiro preventivo, una forma de protegerse antes de que su salud realmente se deteriorara. Entre rumores, versiones encontradas y teorías sin fundamento, lo único cierto era que César Évora había tomado una decisión firme, alejarse de las telenovelas que lo habían convertido en un ícono. Sus verdaderas razones, envueltas en misterio, solo aumentaban el impacto de su supuesta despedida. Y mientras el público exigía respuestas, el silencio del actor hacía que cada hipótesis pareciera aún más verosímil. El anuncio no oficial del retiro de Évora fue un golpe demoledor para la televisión mexicana y latinoamericana. Televisa perdió a uno de sus últimos grandes primeros actores, capaz de darle peso y credibilidad a cualquier producción. Los fanáticos se resistían a aceptarlo. Recordaban con nostalgia sus escenas más intensas, aquel abrazo protector en Abrázame muy fuerte, sus villanías inolvidables en Mundo de Fieras o Mariana de la Noche, y sus papeles de padre en La Madrastra y En Nombre del Amor. Cada recuerdo era un fragmento de la historia televisiva que parecía apagarse con su ausencia. Con Évora, no solo se retiraba un intérprete, también se marchaba un estilo de actuación que marcó a varias generaciones. Su voz grave, su porte imponente y esa capacidad de transmitir emociones profundas lo convirtieron en un referente que difícilmente sería sustituido. Las telenovelas que lo tuvieron en su elenco ganaban prestigio automáticamente, porque su sola presencia garantizaba seriedad y calidad en medio de un género muchas veces criticado por la exageración o la falta de realismo. Las nuevas generaciones de actores lo admiraban como a un maestro. Muchos reconocían que lo buscaban en los foros para observar cómo trabajaba una escena, cómo hacía pausas en el diálogo, cómo utilizaba el silencio para decir más que las palabras. Jóvenes intérpretes confesaban en entrevistas que soñaban con llegar a tener al menos una fracción de la solidez que Évora transmitía frente a la cámara. El impacto también fue evidente dentro de la industria. Los productores entendieron que la ausencia de César Évora representaba la pérdida de un rostro icónico que ayudaba a vender historias en mercados internacionales. Durante décadas, su imagen fue utilizada en promociones, portadas de revistas y campañas publicitarias que apostaban por el melodrama mexicano como un producto de exportación. Su partida dejaba un hueco difícil de llenar no solo en lo artístico, sino también en lo comercial. Para el público, la noticia fue recibida con incredulidad. En redes sociales comenzaron a circular miles de mensajes de agradecimiento, compilaciones de sus mejores escenas y hasta campañas pidiendo que no se retirara aún. Muchos lo llamaban el último galán maduro, otros lo describían como el actor que nunca fallaba. La emoción colectiva confirmó lo que ya se sospechaba: César Évora no era simplemente un actor, sino un símbolo de la televisión que acompañó a millones de hogares durante más de 3 décadas. Su partida no era solo personal, era el fin de una era. El melodrama clásico perdía a uno de sus últimos pilares, y con él, la televisión hispana se enfrentaba a una inevitable transformación. Lejos de los reflectores, César Évora encontró paz en su vida personal. Vivir sin la presión de los foros, sin la repetición de personajes que ya no lo desafiaban, le dio la tranquilidad que siempre buscó. Por primera vez en décadas, pudo despertar sin la obligación de memorizar un libreto, sin el llamado de maquillaje a las 5 de la mañana, sin el peso de cargar con las expectativas de millones de televidentes que lo seguían con devoción. Pero su retiro dejó una huella imborrable. Porque su voz, su presencia y su talento marcaron a millones de espectadores en toda Latinoamérica. Era más que un actor, era un rostro familiar, un hombre que con cada papel supo transmitir verdad y emoción, desde el villano más despiadado hasta el padre más noble. En cada historia, su figura se convirtió en garantía de calidad y respeto. Con los años, los homenajes comenzaron a multiplicarse. Los canales repusieron sus telenovelas más icónicas, recordando a las nuevas generaciones quién fue César Évora y por qué su nombre tenía tanto peso en la pantalla. Críticos y colegas coincidían: pocos artistas lograron mantener una carrera tan sólida, sin escándalos, sin excesos, sosteniéndose únicamente en su disciplina y talento. Él, desde su retiro, veía todo con distancia, pero también con gratitud. En entrevistas esporádicas dejaba claro que no extrañaba los foros, pero sí valoraba el cariño inquebrantable del público. A veces confesaba que lo sorprendía la intensidad con la que la gente lo seguía recordando, como si aún estuviera al aire todas las noches. Y aunque decidió cerrar el ciclo de la televisión, su nombre quedó grabado como uno de los grandes de la historia. Sus compañeros de reparto lo describen como un hombre generoso, alguien que nunca buscó eclipsar a nadie,
pero que inevitablemente brillaba en cada escena. Esa combinación de humildad y presencia fue la que lo convirtió en leyenda. El público, sin embargo, se niega a soltarlo. Las redes arden cada vez que se repite una telenovela suya. Jóvenes que nunca lo vieron en su apogeo descubren ahora su talento y se suman al coro de voces que piden su regreso. Y ahí, entre recuerdos y rumores, surge la última gran incógnita. ¿Realmente César Évora se fue para siempre? ¿O acaso guarda en silencio un último papel, un proyecto distinto, capaz de romper con todo y consagrarlo eternamente? La pregunta flota en el aire, sin respuesta definitiva. Y quizá ahí radique la verdadera grandeza de su legado, haber construido una carrera tan sólida que incluso en ausencia, César Évora sigue estando presente, como un eco eterno en la memoria de quienes alguna vez lo vieron brillar en la pantalla. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que César Évora volverá algún día a la televisión con un papel inolvidable? ¿O piensas que ya cerró definitivamente ese capítulo de su vida? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantará leerte. No olvides suscribirte, compartir este video, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias.